invitarles a abrir la escritura en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a estudiar esta porción. Marcos capítulo 14, del versículo 1 al versículo 11. Recordemos que seguimos nuestra serie expositiva del Evangelio según San Marcos. Ya estamos acercándonos al final, al clímax de este Evangelio. Y precisamente en toda la historia que se nos narra, aquí nos acercamos cada vez más hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una escena, la que vamos a estudiar en esta mañana, que antecede precisamente el momento de la crucifixión. Marcos capítulo 14, verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra he hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana queremos adorarte también con nuestra disposición de recepción, de humildad, de fe ante tu poderosa y gloriosa palabra. Espíritu Santo de Dios, rogamos hoy nos dirijas y nos guíes a toda verdad y nos muestres a Cristo tan precioso y hermoso como Él es. Gracias, Señor, por tu bendición y por impartir el pan espiritual para nosotros hoy y alimentar nuestras almas. Confróntanos, Señor, redargúyenos y también trae bálsamo a través de tu palabra para nuestras vidas. Señor, trae hoy salvación a este lugar a través de tu preciosa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, yo he titulado el sermón de esta mañana: un derroche de amor y una terrible traición. Vamos a ver este aspecto que este pasaje nos muestra en los personajes que están aquí inmersos en la historia de Marcos, pero que además aparece también en Lucas y aparece en Juan. Digamos que estas
partes de la historia tienen algunos matices de diferencia, pero todos los autores bíblicos de la vida de Jesús apuntan a la realidad, al hecho histórico de la traición de Judas, del ungimiento de su cuerpo antes de la muerte y cómo el Señor va a la muerte. Entonces aquí tenemos dos contrastes. Por un lado, un derroche, un derrame de perfume que muestra el amor de esta mujer por su Señor, pero también una terrible traición. Una traición de impacto cósmico, una traición contra el Dios mismo de la historia, una traición contra el Creador. Dice Juan, hablando de Jesús, que por él fueron hechas todas las cosas. Y pensaba y meditaba, mis hermanos, en esta traición como quizás la de Adán y Eva cuando traicionaron a Dios, cuando Él les dijo que no le desobedecieran y ellos le traicionaron. Ahora vemos una vez más el espíritu de Adán, no sé si me hago entender, la misma intención de Adán en Judas, traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a profundizar un poco en estas dos líneas de lo que este pasaje nos está mostrando. Amén. Ahora, lo primero que quiero que veamos, mis hermanos, es cómo los sacerdotes y los escribas se han juntado para darle una estocada final y acabar con la vida del Señor Jesucristo. ¿Bien? Ellos están reunidos, están preocupados porque ellos quieren acabar con la vida de Jesús. Han tenido unos antecedentes donde Jesús públicamente los ha denunciado, podríamos decir, ha humillado sus intenciones y ha develado sus corazones, y entonces ellos están unidos queriendo tramar contra la vida del Señor Jesucristo. Dice que ellos querían atraparle con engaño. De alguna manera lo que dice es con sigilo. En la palabra griega aparece ahí como con estratagema. Me parece interesante la palabra estratagema porque estratagema es la misma idea de aquellas personas, pienso mucho en Hollywood, que van a robar un banco, pero que ellos no van a usar armas ni van a matar a nadie, sino que han planeado con tal precisión un engaño que logran hacer su cometida sin que se cause ningún problema. Esa es la idea de palabra estratagema. La estratagema es toda una estrategia que, digamos, no genera un gran impacto y que logra entonces su acometida. Esto es lo que los líderes querían hacer. Estratagema, sigilo, engaño para prender. La palabra ahí prender es arrestar a Jesús como si fuese un delincuente, como si fuese el peor de los delincuentes. Es la intención que tienen estas personas y es lo que quieren hacer. Ahora, Marcos nos da una información importante para el entendimiento de esta enseñanza y de las bases del cristianismo, mis hermanos. Ellos hacen este sigilo antes de la Pascua. La Pascua es una de las fiestas más importantes celebrada por los judíos. Digamos que ellos tienen fiestas, de pronto usted recuerde algunas, como la fiesta de la Pascua. Otra fiesta sería como la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. ¿Cuál otra recuerdan? ¿Recuerdan otra? Los panes sin levadura, las primicias, ¿cierto? O la cosecha. Digamos que hay diferentes fiestas. Aquí se nos mencionan dos fiestas están a punto de acontecer en el contexto de esta escena, y es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Realmente eran dos cosas distintas. En la Pascua ellos tenían que parar todas sus actividades y lo que hacían era convocar a todos los expatriados, a todas las personas dispersas, y las personas tenían que venir hasta Jerusalén y sacrificaban un cordero. Y el cordero representaba la redención que ellos obtuvieron cuando eran esclavos. ¿En dónde?
en Egipto. Recuerda, hace 8 días en la Cena del Señor recordamos este escenario. Y ellos tenían que poner la sangre en los dinteles de las puertas para que precisamente, miren esto tan interesante, cuando el ángel de la muerte venía y veía la sangre, pasaba por alto esa puerta o esa casa. De hecho, la palabra en hebreo para Pascua es pasak, que significa algo así como pasar por alto o saltar. Esto es muy interesante para nuestra comprensión de este pasaje. Ellos están celebrando el hecho de que el espíritu de la muerte pasó por alto a las casas que habían sido pintadas o dinteladas con el rojo de la sangre del cordero. Esto ya nos dijo mucho de este escenario. Porque el gran cordero pascual, ¿quién es? Es Cristo. Y aquel que reciba la sangre del cordero, la sangre de la redención, miren esto tan maravilloso, la ira de Dios ha sido depositada sobre la vida del cordero que es Cristo, y entonces pasará por alto de los redimidos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque recayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Ahora, miren esta información, hay un historiador. De pronto la mayoría de historiadores dicen que él a veces era un poquito exagerado. Es probable, pero yo quiero darle la siguiente información. Cuando llegaba el momento de la Pascua, del Pesach, ellos empezaban a venir, les dije, de todos lugares, los dispersos, a Jerusalén. O sea que Jerusalén era así como un centro religioso, pero también era un centro turístico. ¿Se han tenido la oportunidad de estar en algún momento en un centro turístico? Y usted ve americanos y de pronto ve árabes y ve latinos, y no falta el colombiano con la bandera de Colombia así amarrada en la espalda, y es como que se convoca a muchas personas. Por favor, presten atención a este dato. Digo que puede ser una exageración. Uno de los historiadores dice que es posible que hasta 3 millones de personas estuvieran en Jerusalén para la Pascua. Entonces algunos historiadores dicen, bueno, esto era como una exageración, porque 3 millones no podía ser que la ciudad soportara 3 millones. Lo que es cierto es que para los historiadores, cuando veían grandes números de personas incontables, empezaban a hablar de millones. Lo seguro es que podría haber, con toda certeza, miles de personas. Miles de personas que están siendo convocadas ¿a qué? A celebrar la Pascua. Ahora, se dice en la historia que es probable que para esta fecha, que es el mes Nisan, en el día 14, porque así fue estipulado en el Antiguo Testamento, además miren que coincide mucho con nuestra fecha, que a veces nosotros somos como cuidadosos y decimos, no, la tradición, pero realmente es la fecha que casa con el calendario romano para celebrar la Semana Santa. O sea, la fecha histórica coincide, fue en esa fecha, digamos hacia marzo. Los historiadores dicen que probablemente en Jerusalén se sacrificaban unos 250,000 corderos. Bueno, para los que saben de cocina, uno dice al almuerzo, traiga una libra. ¿Y para cuántos alcanza la libra? La hacemos rendir, dicen las mamás. Y el Señor multiplica esa carnecita o ese pollo. Ahora usted imagínese 250,000 corderos, ¿cuántas personas alimentaban? O sea que la cantidad de personas que había en Jerusalén, no sé si son 3 millones, no sé si son 2, y excúsenme la expresión, no importa, la cuestión es que eran muchas personas. Y por eso los enemigos de Jesús actúan con sigilo, porque ellos no quieren que se forme una revuelta con toda esa cantidad de personas. Tenemos que actuar con astucia. Ahora, permítanme ir haciendo algunas aplicaciones de esto porque me parece maravilloso y hermoso. Porque hasta esa semana, esa fue la última semana donde se sacrificaron 250,000 corderos. ¿Saben por qué? Porque hacia ese viernes de esa semana
se sacrificó el cordero inmolado. Y que la Escritura nos dice en Hebreos que Él presentó un sacrificio, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y ya no se necesitan 250,000 corderos, porque hay un solo cordero. Ahora, para el que de pronto dice, Sebastián, ¿de qué está hablando? La Biblia le da la imagen al Señor Jesucristo del cordero que fue inmolado y que su sangre fue derramada, y que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe y rindes tu vida a Él, entonces su sangre es puesta ya no sobre un dintel, es aplicada sobre tu vida, y entonces en tu vida hay justificación. Ya la ira de Dios no está pesando sobre tu vida, sino que ahora pesa sobre tu vida la sangre del Cordero, que te redime de todo pecado, de toda maldad y de toda culpa. Eso fue lo que ocurrió en esta semana, mis hermanos. Ahora, es interesante porque este pasaje deja ver dos cosas que son una realidad para la experiencia humana. Número uno, la soberanía de Dios. Número dos, la responsabilidad humana. La soberanía de Dios, porque la Escritura dice que esto ocurrió por el determinado consejo ¿de quién? De Dios. Porque Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, predestinó este cordero para ser sacrificado a su debido tiempo. Pero hermanos, no nos equivoquemos, porque alguien podría decir, si esto es un acto soberano de Dios, entonces no tenían culpa los escribas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como dos rieles que llevan un tren, y ambos son una gran realidad. Dios es soberano sobre su creación, pero el hombre es responsable de sus actos. Y lo que la Biblia dice es que ellos actuaron. Claro, actuaron respondiendo a un plan eterno, precioso, perfecto, pero ellos fueron responsables de hacer estratagema, de hacer sigilo y de hacer trampa para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, permítanme tener otra aplicación importante, porque lo otro que se celebraba era los panes sin levadura. ¿Qué representaba los panes sin levadura? La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que se tenía que celebrar durante 7 días, donde todas las casas de los judíos hacían durante toda la semana un pan sin aplicar nada de levadura. ¿Qué tipificaba esto? La levadura tipificaba la hipocresía y el engaño del pecado. Y lo que ellos querían simbolizar es que el verdadero pan que se debería comer era un pan sin hipocresía, un pan sin pecado, un pan sin engaño. Saben, hermanos, y es precioso porque Pablo explica cuando escribe a la iglesia en los Corintios que ahora ese pan sin levadura, ¿quién es? Es Cristo mismo. Cristo es el Cordero Pascual y Cristo es el pan que es dado a los creyentes para que ahora puedan limpiar su vida del pecado. A mí esto me parece muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque no será posible jamás llevar una vida agradable delante de Dios sin antes haber recibido la sangre del Cordero. Lo que Marcos está tratando de explicar es que en Cristo son condensadas todas las celebraciones judías. Que si en Cristo somos redimidos, entonces en Cristo podemos caminar una vida sin levadura, sin hipocresía. Dicho de otra manera, hermanos, en términos más teológicos, para los más avanzaditos de la clase, sin justificación no hay santificación. Si tú quieres vivir una vida de santificación, tienes que haber experimentado primero justificación. Si tú quieres agradar a aquel que te llamó por soldado, a Jesús, si tú quieres vivir para Dios, tu vida tiene que ser redimida del pecado. Tu vida tiene que ser bañada
con la sangre rociada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y si tu vida es rociada con la sangre de Jesucristo, entonces tú podrás hablar de vivir una vida de santificación, de panes sin levadura, de una vida que agrade al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, amados amigos, oyentes de esta mañana, necesitas ser justificado por la sangre de Cristo y necesitas vivir una vida de santificación para Cristo. Y si no, mis hermanos, como hablaba nuestro hermano Rodri esta mañana en la clase bíblica, hay una realidad a la que nos vamos a enfrentar todos los seres humanos. Un día vamos a tener que rendir cuentas. Y saben, Apocalipsis presenta una idea muy poderosa de este cordero inmolado. Parece ser como un prisma que va mostrando por lo menos dos facetas, aunque Apocalipsis presenta muchas, permíteme presentar dos. Por una, es un cordero inmolado, y cuando tú ves un cordero inmolado, un cordero parece débil. Fue aquel que fue a ser sacrificado. Pero luego Apocalipsis le da la vuelta al prisma y muestra al cordero inmolado como un león rugiente. No sé si ¿alguno ha tenido la experiencia de ir a África de pronto? No, por lo menos a Chinauta. No, ¿dónde es que está el zoológico? Veracruz, Santa Cruz, o el de Pereira, o el del Jaime Duque. O no digan que no han visto televisión y que un león los ha asustado. Bueno, si saben, hay una cosa imponente en el reino animal y es ver un león. Un león transmite respeto, transmite temor. Un león desde lejos, uno lo ve y uno dice, tan lindo ese cachorrito, pero ¿quién lo consiente? Nadie. ¿Por qué? Él infunde miedo. Pero entonces Jesús es el cordero inmolado que fue entregado en obediencia al Padre por nuestros pecados, por limpiar nuestros pecados, pero Él es el león de la tribu de Judá que infunde temor, que infunde respeto, que debe ser adorado. Ese es nuestro Señor. Todas las figuras que la Biblia presenta recaen, apuntan a Cristo y se manifiestan en Cristo para que veamos a Cristo como lo grande y lo poderoso que Él es, como el león de la tribu de Judá, el león indomable, como el cordero inmolado. Ese es nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, en esta escena hay una incursión que Marcos intencionalmente hace. Es como que primero nos dice, mire, esto hizo esta gente antes de la Pascua queriendo matar a Jesús, pero luego como que, permítanme usar esta ilustración, como que tiene una cámara, si fuera una cámara de un documental o de un reality, y se enfoca en otra escena. Se va a una casa del primer siglo. Esa casa tiene un dueño, ese dueño se llama Simón, y ese Simón tenía un apodo, ¿recuerdan? ¿Cuál era? El leproso. Están en casa de Simón, de uno que había sido leproso. La lepra era una enfermedad incurable que hacía que las personas fueran sacadas del campamento de la ciudad y fueran desechadas. Era una enfermedad de condena a muerte. Ahora, teológicamente, la lepra representa el pecado en el corazón del hombre. Y el Señor había limpiado la lepra de este Simón, tanto la lepra física como la lepra espiritual. Y miren esto tan hermoso, mientras unos hacen sigilo y estratagema para acabar con la vida de Jesús, dirigimos nuestra atención a una casa del primer siglo, y en esa casa del primer siglo hay una cena. Están comiendo. Y esto me parece sumamente importante, hermanos, porque en la Biblia y en el escenario de Jesús
Cada vez que hay gente comiendo con Jesús, es porque hay gente que conoce a Jesús. Es porque hay gente que ha sido amada y alcanzada por Jesús. Es porque hay gente que ha sido salvada y sanada por Jesús. Es porque hay gente que ahí no está generando estratagema o sigilo, sino que lo está viendo con pureza, con autoridad, con santidad. Y ellos están compartiendo con Jesús, están teniendo intimidad relacional con Jesús. Y en medio de esta escena se nos muestra otro personaje. Es una mujer que en el Evangelio de Marcos es anónima. Algunos asumen que en Juan puede ser María, si es la misma historia paralela, la hermana de Marta y Lázaro. Aquí en Marcos aparece anónima y yo quisiera manejarla como anónima, como aparece en Marcos, en el Evangelio que estamos estudiando. Y miren lo que ella hace. Trae un frasco de perfume de nardo. Para la época de Jesús, el perfume o la especie aromática o de perfume más cara que había, por favor préstenle mucha atención a estos detalles, es el nardo. Al punto que Marcos nos explica que la reacción probablemente de los mismos discípulos y según Juan probablemente de Judas fue que se asombró del valor que tenía ese nardo perfumal. La Biblia dice que ¿a cuánto equivalía? 300 denarios. 300 denarios equivalían al salario de una persona que ganaba probablemente el mínimo. Si lo pasamos a nuestro hoy, el sueldo mínimo nuestro está en $1,000,000, creo. $1,000,000 multiplicado por 12 millones de pesos. ¿Alguien ha comprado un perfume de 12 millones? No, solo Avon y Essica. Yo todos los perfumes que uso son los que me regalan en los cumpleaños. Nunca he invertido en un perfume. Pero esta mujer tenía uno que costaba, solamente estoy haciendo una conversión, 300 denarios. La cuestión es que costaba mucho. Y lo que se acostumbraba a hacer cuando había invitados especiales en casa, miren esto, es que si una persona llegaba, se lavaba las manos para poder comer y luego de algún perfume que hubiese en la casa, derramaban 1 o 2 gotas sobre la persona. Eso es lo que dice la tradición. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer rompió el frasco, digamos la tapa, y derramó el perfume, no solo en forma de ungimiento, sino que hizo, literalmente embalsamó el cuerpo del Señor Jesús. Algunos dicen, ella dio todo lo que tenía, lo que representaba quizás su más valor preciado, ahorrado, lo entregó en ese momento para el Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacer un paréntesis aquí para que nuestras mentes no se desvíen, por favor. Porque tristemente este pasaje ha sido usado para que muchos falsos maestros saquen dinero a las personas. Y un sermón tan precioso como el de Marcos pudiese terminar diciéndole a la gente, ahora saca tu mejor perfume y tráelo al altar. Eso es falso, falso, falso. El Señor no requiere tu dinero. El Señor requiere más que tu dinero. El Señor reclama tu vida. El Señor reclama toda tu vida. El Señor no está para hacer negociaciones con las personas. Denme esto y les doy esto. O denme un poco de su dinero y los voy a sanar. O denme un poco de esto y los voy a enriquecer. No, la Biblia no dice eso. Ahora, no está diciendo que no seamos generosos.
Pero este pasaje, ese no es el enfoque. Ahora, cierro el paréntesis para que nuestras mentes estén enfocadas. Esta mujer dio algo que era demasiado costoso. Ahora, yo quiero que pensemos en el tema de la tercera escena que nos va a contrastar. Porque Judas también hizo algo relacionado con el dinero. Y hay un valor específico, además profetizado en la antigüedad, en la Escritura. Y es que Judas entregó la vida del Señor Jesús, ¿por cuánto? Por 30 piezas o monedas de plata. Plata que ni siquiera usó. Hay un contraste ahí, hermanos. A esta mujer le costó 300 denarios embalsamar el cuerpo del Señor. A Judas le costó 30 monedas de plata entregar la vida del Señor Jesús. Así que no perdamos el enfoque de lo que esta mujer está haciendo. Y lo que esta mujer hace genera la reacción de mezquindad en las personas. ¿Qué estás haciendo? Eso se pudo haber vendido. ¿No era mejor vender el perfume de 12 millones y repartirlo a las familias necesitadas? Es un muy buen proyecto, altruista, filántropo, maravilloso. Ayudar a las familias pobres. Dice un comentarista, qué bueno es ver lo que se podría hacer con las familias pobres con la plata de otros, no con la tuya. Porque en últimas lo que Judas hace es poner en cuestión la plata ¿de quién? De la mujer. Y Juan nos da otra información. Juan, de una manera acusadora, dice, Judas no estaba interesado en ayudar a los pobres. Judas robaba, sustraía del tesoro que ellos tenían, de la tesorería. Y lo que hacía era que estaba ¿qué? Robando. Desbancando la caja menor. Como si el Señor no lo supiera. Y ellos están preocupados por la acción de la mujer. Y hermanos, miren que es muy interesante porque el Señor Jesús dice, tranquilo, déjenla en paz. La pregunta es en este texto, ¿por qué Jesús defiende la acción de la mujer? Algunos podrían mencionar, Jesús se está contradiciendo porque Jesús es el predicador de favorecer a los pobres. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Déjenla. Déjenla. Déjenla en paz. A los pobres los van a tener siempre entre ustedes. Y ustedes van a tener la oportunidad de mostrar su generosidad con los pobres siempre. Pero a mí físicamente no me van a tener por mucho tiempo. De hecho, su muerte estaba en una cuenta regresiva. Regresiva. Ahora, hermanos, miren esto tan maravilloso. Estoy convencido que esta unción fue un gesto profético inspirado por el Espíritu Santo que anunció la muerte del Señor Jesucristo. Esto fue una obra del Espíritu Santo en la vida de esta mujer, porque Jesús explica la razón por la que la deben dejar en paz. ¿Cuál es la razón? Esta me está ungiendo o embalsamando, ¿para qué? Para mi muerte. Hermanos, yo creo, estudiando este pasaje, estoy convencido que ella no estaba dimensionando la situación que estaba pasando. Pero saben, ella hizo un derroche de amor. Derrochó todo lo que tenía. Entregó absolutamente todo lo que tenía. Ella no tuvo restricciones. Y saben, digo que no estoy seguro porque ella tenía que estar entre el grupo de seguidores de Jesús que constantemente habían escuchado que Jesús les decía, es necesario que yo vaya ¿a dónde?
a la muerte. Es necesario que yo vaya a la cruz. Es necesario que yo vaya a la cruz. Es necesario que yo vaya a la cruz. Y yo no sé si esta mujer entendió realmente que él iba a la cruz, pero hay una cosa que sí es segura, es que ella entendió que ese Mesías que estaba hablando, ese Señor, merecía todo lo mejor que ella pudiese tener. Y lo que el Espíritu Santo hace es usar este escenario para certificar que Jesús debe morir y debe ir a la cruz. Ahora, esto me pone en un contexto amplio de lo que pasaba con el ungimiento y impacta mucho mi vida, hermanos, porque el ungimiento pasaba desde la antigüedad en los siguientes escenarios. Número 1, se ungía a un rey. Alguien que iba a ser rey recibía aceite sobre su cabeza y entonces era declarado rey. ¿A quién más se ungía? Al sacerdote. Cuando un sacerdote iba a oficiar como sacerdote, necesitaban ponerle una redoma de aceite en su cabeza. Él se arrodillaba, ponían la redoma de aceite en su cabeza y él era ungido para ejercer su sacerdocio. Hay otro escenario de los profetas. Cuando alguien era llamado a ser profeta, debería ser ungido para ejercer como profeta. Y hay otro escenario donde se ungía a las personas. Se ungía a aquel que iba a morir, se embalsamaba para la muerte. ¿Y saben qué es lo que me sorprende, hermanos? Que el Señor Jesús condensa las 4 cosas. Porque Él es el profeta superior a Moisés, porque Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Él es el rey que tiene un trono eterno y para siempre, y porque Él debía ser embalsamado para ir a la cruz. Esta mujer hizo algo que superaba su propio entendimiento de quién era Jesús. Pero el Espíritu Santo la llevó a un acto total de rendición y de adoración. Al punto que el Señor Jesús dice, en todo lugar del mundo donde se predique el Evangelio, la buena noticia, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer memoria de lo que esta mujer hizo. Y me preguntaba esta semana, ¿por qué hay que hacer memoria de esta mujer que ni siquiera estamos seguros de su nombre? ¿Saben por qué creo? Porque ella representa lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Ella representa lo que todo discípulo de Jesús debería hacer: romper su alabastro, romper su bien más preciado y derramarlo delante de Jesús. Derramar tu propia vida delante de Jesús y entregar tu vida a Jesús. Eso es lo que esta mujer representa. Y este fue el acto que ella hizo. Ahora, hermanos, tercer escenario. Hay alguien ahí tomando nota mientras Jesús dice, déjenla. ¿Quién es? Sí, probablemente Judas. Y sale a buscar a los de la primera escena. ¿A quiénes? A los líderes. Y les dice, voy a entregarles a Jesús. Saben, ellos estaban gestando un sigilo, una estratagema, y aparece alguien y les dice, listo, ¿qué necesitas? 30 piezas de plata, ok, acuerdo cerrado, y vamos a entregarte a Jesús. Judas representa la más horrible traición. Hermanos, y lo que a mí me pone un poco la piel de gallina es que este acto frío, calculador y deliberado de Judas podría representar a la persona que no rinde su vida a Jesús. Si bien es cierto, esta mujer representa lo que sería un verdadero discípulo, Judas representa el prototipo de aquel que le da la espalda al Señor Jesús. Y tú podrías decir, pero yo no soy Judas, yo no lo entregué, pero si tú le das la espalda al maestro, eres de los de Judas. Eres de los que rechazan la gracia. Eres de los que conservan el alabastro.
Y no solo lo conservan, sino que tienen ambición y codicia por alcanzar otras cosas. Y hermanos, esto me pone en perspectiva de uno de los grandes objetivos de Marcos. ¿Recuerdan? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y cómo responde la gente a Jesús? ¿Cómo respondieron los escribas a Jesús? ¿Con sigilo y engaño? ¿Cómo respondió esta mujer a Jesús? Con entrega total y un derroche de amor. ¿Y cómo respondió Judas? Con una horrible traición. ¿Cuál era la expectativa que Judas tenía de Jesús? Muchos apuntan, hermanos, que Judas siempre vio a Jesús como un libertador político. Y cuando él ve que la mujer lo está embalsamando para la muerte, dice: aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo vieron los escribas a Jesús? Como un falso profeta, como un engañador. ¿Cómo vio Simón a Jesús? Que lo invita a su casa a cenar. ¿Cómo ve esta mujer a Jesús? Que derrama todo lo que representa sus ahorros sobre Jesús. La pregunta para ti es hoy: ¿cómo tú estás viendo a Jesús? Y es una pregunta que nos debemos hacer constantemente, hermanos. Agachar nuestra cabeza frente a la Biblia. Después de que leemos estas historias, después de que leemos el Evangelio, deberíamos meditar y pensar: ¿cómo estoy viendo yo a Jesús? Hermano, ponte esta pregunta, como dice Eclesiastés, como un clavo hincado profundo en tu conciencia. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Es el de las películas de Hollywood? Porque déjame decirte que así como cambian el actor de Superman, cambian el de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Lo ves como Él dijo que Él es? ¿Crees que se encarnó? Quiere decir, ¿crees que se hizo hombre? ¿Crees que vivió una vida perfecta y recta? ¿Crees que en verdad murió y fue a la cruz? ¿Crees que al tercer día resucitó? ¿Crees que caminó entre sus discípulos después de 40, 50 días? ¿Crees que sus discípulos lo vieron literalmente volando hacia el cielo y que dijo que Él iba a volver? Si hay alguna de estas cosas que tú no estás creyendo, entonces tú no estás creyendo en el Jesús de la Escritura. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo tú ves a Jesús? Mis hermanos, cuando veo los cánticos del pueblo de Israel, y que quizás son cánticos que nosotros cantamos hoy, permítanme hacer este panorama bíblico y recordar las expresiones de algunos de nuestros antepasados acerca de quién es Dios. Y estoy seguro que pensando acerca de quién es Jesús, y yo quisiera preguntarte si con alguna de estas tú te identificas. Asaf fue un director de alabanza de la antigüedad. Manejó coros de miles de personas, manejó instrumentistas y adoraban a Dios con júbilo y con gozo. Y él expresó lo siguiente cuando escribió uno de sus salmos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Tú piensas eso de Jesús? ¿A quién tengo yo sino a Jesús? Jesús, fuera de ti nada deseo. El salmista David cantó la siguiente melodía: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. ¿Tú podrías decirle esto a Jesús hoy? Tú eres mi Señor, no tengo otro bien, no hay otro bien que yo pueda encontrar fuera de la persona de Jesús.
Hermano, mientras piensas en esto, que quiebra tu alabastro delante de Jesús. Pablo, el estimado apóstol Pablo dijo: estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y considero como basura todo a fin de ganar a Cristo. ¿Podrías identificarte con Pablo? ¿O podrías identificarte con Pedro cuando preguntó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más puedo ir? ¿A quién más puedo acudir si las personas me defraudan? Los sistemas nos defraudan. ¿A quién más puedo ir? Señor, solo tú tienes el verdadero pan del cielo. Y tenemos que recordar sus palabras. Cuando Él nos responde: claro que sí, hijos, porque separados de mí, nada, absolutamente nada pueden hacer. Hermanos, ¿cuál es el cántico de los redimidos? Señor, ¿quién como tú en la tierra? Fuera de ti no hay otro. Hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo nos podrá saciar. ¿Te unes a alguno de estos cánticos? O en esta mañana tú podrías decir: no, este Señor está hablando y esto es como ladrillos para mí. O este Señor está hablando y esto es como carreta. O tú puedes decir como David, o como los hijos de Coré, cuando escribieron para que cuando el rey fuera a encontrar su doncella y se casara, que en otra cosa no es otra analogía que el encuentro de Cristo y la iglesia. ¿Sabes qué escribieron los hijos de Coré? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia es derramada en tus labios. Dios te ha bendecido para siempre. Están proféticamente hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En tu cetro, en tu vara hay equidad y hay justicia. Ese es el cetro de tu reino. Amas la justicia, aborreces la maldad. Yo te pregunto, ¿tú ves esto en Jesús? ¿Ves la persona más valiosa del universo? ¿Lo ves como el centro de tu vida? ¿Sabes cómo termina este salmo? Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Si Él es lo que dice ser, no hay otra cosa para nosotros que inclinar nuestra cabeza, que inclinar nuestro rostro y recordar lo que dice el profeta Isaías: admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Una vez más yo te pregunto, ¿tú crees que Él es el Dios eterno que no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Tú piensas en la persona de Jesús y estás viendo que Él es el estándar más absoluto de la verdad, que Él es el estándar de la bondad, que Él es el estándar de la belleza, que no hay nadie más hermoso que Él. Tú piensas en Jesús y crees que Él es el más correcto, que Él es el más hermoso, que no hay engaño en sus labios ni en sus enseñanzas. Tú piensas en Jesús y crees que Él es la realidad más importante y más valiosa del universo. Si tú crees esto, yo te invitaría a inclinar tu cabeza y decir: eres mi Señor y quiero quebrar mi alabastro delante de ti. Hermanos, ¿saben cuál es uno de los desafíos más grandes para el cristianismo hoy?
el mismo del que fue acusado el fariseísmo de la antigüedad. Este pueblo de labios dice cosas bonitas, pero en su corazón hay una muralla de hierro. Y yo quiero animarte y yo quiero desafiarte hoy a que revises cuál es tu relación con Cristo y que pongas eso en perspectiva de tu relación familiar, de tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con la gente que te rodea, con tus relaciones laborales. Porque si Cristo es, y yo creo que es, lo que Él dijo ser, eso debería impactar nuestras vidas. Y eso debería transformar nuestras vidas. Si tú hoy no ves a Cristo como tu Rey, yo te animo y te invito hoy a que rindas tu vida a Cristo. Y tú le puedas decir, lo que este predicador dice, yo no lo he experimentado, pero lo quiero experimentar, aquí estoy. Transforma mi vida. Hazme una nueva persona. Pero si tú eres un creyente y que quizás como los discípulos están un poco más preocupados por lo administrativo que por rendir su vida a Jesús, yo quisiera recordar la exhortación del Señor Jesús a la iglesia en Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y quiero cenar con ustedes. Porque a algunos de ustedes nos pasa lo de las familias modernas. Cuando la mamá tanto se esfuerza por preparar el alimento y lo sirve a la mesa. ¿Y qué pasa con los hijos? O a veces el marido. ¿Qué dice? Deje ahí que yo ahorita como. Y hay mamás tan bonitas y tan despistadas que a veces le llevan la comida al hijo mientras mira televisión en vez de sentarse un poquito y tener comunión. Permítanme la ilustración, puede ser ofensiva para nosotros, porque usted dice, ¿y quién le dijo a este gordito que yo hago eso? Pero lo que yo quiero decir es que muchos cristianos se comportan así en su relación con Jesús. Sí, cantamos bonito, ¿cierto? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Valioso, inigualable es tu valor. Y lloramos en la alabanza. Y salimos y Jesús nos importa un cero a la izquierda. ¿Te importa Jesús? Rinde tu vida a Jesús. ¿Te importa Jesús? Arrepiéntete hoy. ¿Te importa Jesús? Sirve a Jesús. ¿Te importa Jesús? Lee y estudia su palabra. ¿Te importa Jesús? Congrégate para tener comunión con otros seguidores de Jesús. ¿Te importa Jesús? Muestra a Jesús afuera. ¿Te importa Jesús? Adora a Jesús. Amén. La mujer hizo ver a Jesús como lo más valioso y lo más glorioso. Judas hizo ver a Jesús como lo más despreciable. Y yo sé que todos ustedes saben cómo terminó don Judas. Pero cómo terminan aquellos que rompen su alabastro y se entregan a Jesús. Escucharán las palabras del Señor cuando dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y creo que si hay algo que determina nuestra eternidad, es acerca de qué pensamos, cómo adoramos y cómo respondemos a la persona más gloriosa del universo, Jesús de Nazaret. Oremos al Señor. Pon tus ojos en Cristo.
Fija tu mirada en Él y que lo terrenal quede sin valor a la luz del glorioso Jesús. Pon tus ojos en Cristo y que Él brille para ti con gloria y galardón. Que este sea tu mayor anhelo, que esta sea tu adoración para tu eterno Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sea como un bálsamo para nosotros hoy y que en verdad podamos responder con fe y arrepentimiento a la persona más preciosa de la existencia de la humanidad, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Amén.